Buenas noches, el Señor les bendiga. Bueno, hoy quiero compartirles una enseñanza basada en el Salmo 23, en un pedacito del Salmo 23, porque de él hay mucha tela de donde cortar. Entonces hoy no lo vamos a agotar, nada más vamos a ir, si Dios lo permite, hasta el versículo 3. Si usted es tan amable, abre su Biblia en el Salmo 23. Me acompaña, lo vamos a leer todo y en otra oportunidad continuamos con la enseñanza. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Padre, oramos para que en esta noche tu palabra sea revelada a nosotros, que hoy podamos entender con claridad esos principios que hoy podemos extraer de este salmo, y que podamos vivir esta frase: Jehová es mi pastor. Que hoy podamos salir retados, y los que están en casa puedan, Señor, tener esa convicción, estar firmes para establecerse como ovejas de su prado. Ayúdame, Señor, a transmitir los pensamientos que has colocado en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Comenzando este año, después de escuchar al pastor con la exposición que tuvimos ese martes antes de terminar el año sobre Isaías 25:1, esa declaración que dice: Jehová, tú eres mi Dios. Esa es la bandera, la señal que vamos a tener este año. Esa es la palabra que nosotros debemos de continuamente estar proclamando, ¿sí? Jehová, tú eres mi Dios. Pensando en ello, vino a mi corazón: Jehová, tú eres mi Dios, mi pastor. Así como Isaías habla de que Él es mi Dios, el rey David dijo algo muy hermoso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando uno lee el Salmo, inmediatamente se le debe de venir a uno a la cabeza la figura de Cristo, porque Cristo es el buen pastor, ¿sí? En Juan capítulo 10 versículo 11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Eso fue Hebreos 13:20. También en Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si tenemos en cuenta entonces que el Señor Jesucristo, Jehová, es nuestro pastor, hay algo interesante. Donde está ubicado el Salmo 23 con los vecinos que tiene al lado, el Salmo 22 y el Salmo 24. ¿Por qué? Porque Jesús dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos de este buen pastor. Cuando usted lee con detenimiento todo el Salmo 22, se va a dar cuenta todos los sufrimientos que este buen pastor tenía que sufrir, porque el buen pastor tenía que dar su vida por las ovejas. Entonces el Salmo 22 habla de ese pastor sufriente, el Salmo 23 habla de las características del pastor, de los cuidados del pastor, y el Salmo 24 habla de las consecuencias, habla de las bienaventuranzas, de las glorias venideras tras los sufrimientos
de nuestro Señor. Porque dice en el versículo 7 del Salmo 24: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y comienza a exaltar a ese Rey que ahora es un Rey triunfante. Con eso en mente, yo quiero compartir con ustedes, amados, algunas porciones de los 3 primeros versículos del Salmo 23. ¿Cómo arranca el Salmo 23? Dice: Jehová es mi pastor. David muy bien sabía cuál era la función y cómo actuaba un pastor. Ustedes recuerdan, y en Samuel, el primer libro de Samuel 17, cuando él va a pelear, antes de pelear con el gigante, él le está narrando al rey Saúl las características de él como pastor. David le cuenta al rey Saúl que él desde niño ha sido pastor y cuidaba las ovejas, y estaba dispuesto y estuvo dispuesto a pelear contra leones, contra osos, mató varios de ellos, defendió las ovejas a capa y espada. Muy bien, David decía: ahora Jehová es mi pastor, porque él sabe cuál era la función de un pastor. Entonces, como David conoce las funciones, los cuidados que tiene un pastor con sus ovejas, él dice: Jehová es mi pastor. Y comienza con el nombre. No solamente dice Dios es mi pastor, sino que dice él Jehová. Jehová es el único, el que vive y existe por sí mismo. Es decir, que David conocía muy bien a quién le estaba llamando pastor. La figura de pastor en la Biblia no es extraña, no es la primera vez que aparece. Inclusive en el Salmo 28, versículo 9, hay una referencia: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. En Génesis 49-24, Moisés llama al Señor Jehová pastor, roca de Israel. En Isaías 40, versículo 11, dice: el Señor como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Y en Miqueas 7:14 dice: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. Es decir, en la Biblia es normal que Dios mismo se identifique como el pastor de su pueblo. Es interesante que para las personas del Oriente Antiguo, la función, la actividad de pastor no era de las mejores, era de las menos apetecibles, era de las de menos valor. Por eso los hijos menores heredaban la función. O sea, un hijo menor que era pastorcito no esperaba que viniera un hermanito menor para decirle: ahora usted sigue de pastor, me limpio las manos ya. Por eso David, el menor, era el pastor, porque los mayores se iban al ejército, tenían otras funciones mucho más sofisticadas. Los pastores eran de un rango inferior en aquella época. Sin embargo, Dios Padre decide hacerse cargo de nosotros, el Dios del universo, de tener cuidado de nosotros, de atendernos y de cuidarnos con cariño. Lo otro que yo quiero rescatar después del nombre y de que él diga Jehová es mi pastor, es esta expresión: mi pastor. David no dice Jehová es el pastor de Israel, Jehová es el pastor de las multitudes y las guiará. No, él dice Jehová es ¿qué? Mi pastor. Él toma ese pronombre mío, es un asunto personal. David habla de que cuando él le dice Señor, tú eres mi pastor, él está diciendo tú eres mi proveedor, tú eres mi protector, tú eres el que me guía, funciones del pastor. Y nosotros tenemos que, pensando en este año, arrancando en enero, cuando vino esta palabra a mi corazón, el Señor me mostraba, bueno, ustedes ya vivieron el 2020,
Para muchos o para toda la humanidad eso fue como algo raro que nos pasó y que nos cogió de sorpresa, nadie se la esperaba. Y el 2021, la gente pensó que pasar de 31 de diciembre al 1 de enero todo iba a cambiar. Y no, siguieron las cuarentenas, siguieron los toques de queda, ya uno no sabe qué sigue. Y eso puede generar una cantidad de incertidumbres en el corazón. Pero la palabra de hoy es para que usted se arme y diga: Jehová es mi pastor para el 2021. No importa lo que venga, el Señor es mi pastor. Que usted hoy se vaya con la convicción, y los que están en casa tengan la certeza de que si ustedes, como David, pronuncian y dicen, lo creen y lo viven, que Él es tu pastor, entonces no te va a faltar nada en el 2021. Hay un asunto cuando Él dice pastor, mi pastor, porque una oveja, algunas características, Aristóteles definió que una oveja es una criatura necia, lenta, propensa a perderse, incapaz de devolverse al redil por sí misma e incapaz de defenderse. Si alguien se identifica, levante la mano, ¿cierto? Por eso nos llama ovejas. Porque hay veces somos torpes, necios, nos descarriamos fácil y necesitamos que nos vuelvan a traer al redil. Testaruditos de vez en cuando muy, ¿cierto? Por eso Él también nos llama ovejas. Hay un asunto muy importante cuando dice mi pastor. Porque si yo soy una oveja, la oveja no es lo mismo que un animal salvaje. La oveja es un animal doméstico que necesita los cuidados del pastor. Un león se defiende por sí mismo, se alimenta por sí mismo. Un lobo, un perro salvaje caza. Pero una oveja, si el pastor no la lleva a los pastos, no puede hacer nada. Si una oveja, el pastor no la defiende, se la come el lobo. Entonces, cuando uno dice Jehová es mi pastor, uno está anulando una cosa: autodependencia. No puede haber en un cristiano que diga el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, y ser autosuficiente. No, eso no cuadra, porque van en contravía. La autosuficiencia y depender de Dios como oveja son totalmente diferentes. Y la invitación de Dios, del Espíritu Santo para el 2021 es que tú y yo dependamos de los cuidados del buen pastor. Me gusta cuando en Juan, él mismo, Jesús, se dice: yo soy el buen pastor. O sea, él mismo se da la cualidad, él mismo se da esa característica: yo soy un buen pastor. Créame, hermanos, que no vamos a estar en mejores manos que en las manos de nuestro buen pastor este año. Valdrá la pena en 31 de diciembre del 2021 decir: Él era mi Dios y fue mi buen pastor en el 2021. Otro asunto que tiene esa palabra mí, es que yo debo de, si Él es mi pastor, yo debo de ser su oveja. ¿Sí o no? Si Él es mi pastor, entonces yo tengo que ser una oveja. Y por lo tanto, debo de tener las características que tiene una oveja. Vamos, por favor, a Juan capítulo 10, y vamos a mirar algunas características que el mismo Señor le da o manifiesta que tienen sus ovejas. Juan capítulo 10, vamos a ubicarnos. Jesús está hablando de que Él es la puerta, que Él es la palabra del redil, y mire lo que dice en el versículo 3 en adelante: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Primera característica de una oveja: oye la voz de su pastor. Si Jehová es tu pastor, tú debes de escuchar su
voz. Es decir, no puede haber desobediencia en las ovejas, porque oyen la voz. Y luego sigue diciendo, y a sus ovejas llama por nombre. Me voy a detener un poco acá, porque cuando dice mi pastor y yo soy su oveja, y ahora a esas ovejas el pastor les pone nombre, lo normal es que en un rebaño todas las ovejitas tengan nombre, todas las ovejas. Y recuerde lo que dice la Biblia, que Él nos ha dado, ¿qué? Nombre nuevo, mío eres. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que le pusiera nombre a los animales, eso habla de señorío, de autoridad, de gobierno sobre lo que es nombrado. A mis hijas, porque son mis hijas, yo fui el que les di nombre. El vecino no puede venirle a poner a mis hijas, ve, ella se debe llamar Patricia y ella se debe llamar Claudia. Sí, ¿por qué? Son mías. Como son mis hijas, yo soy el que les di nombre. Como tú eres del Señor y el Señor es tu pastor, Dios te dio nombre. Eso quiere decir que cuando Él dice mi pastor, es que soy de Él. Las ovejas, para comenzar un rebaño, por lo general se compran a un alto precio. Y dice que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Si usted es oveja del Señor, déjeme decirle que usted tiene dueño. Que usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya tenemos un dueño que va a cuidar, que va a proteger, que va a estar pendiente de nosotros, que nos va a disciplinar también porque somos sus hijos. Entonces, eso es una muy buena noticia. Tenemos dueño. Ese dueño que usted y yo tenemos se llama Jehová y es buen pastor. Gloria a Dios. Otra característica, sigamos leyendo en el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Otra característica de las ovejas es que siguen al pastor. Una oveja debe de seguir a su pastor. Yo me acuerdo, al pastor una vez colocó un video acá, ¿cierto? De una oveja que, ¿sí fue usted? Usted no puso un video de un pastor. Bueno, yo vi un video, tenía la idea que era usted, de una ovejita en un parque de visitantes. Había un rebaño y, por decirlo así, Dolly, la ovejita Dolly, todo el mundo se dio cuenta que la ovejita se llamaba Dolly. Todo el mundo, Dolly, 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 venga. Y Dolly por allá tranquila. Dolly, Dolly. ¿Sí se acuerda que sí? Ah, muy bien. Sí, tan bueno. Sí. Y hasta que el pastor llegó y dijo, Dolly, y salió corriendo la ovejita porque su pastor la había llamado. Porque mire lo que dice en el versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si tú eres una oveja del Señor, tú vas a huir de aquellas voces extrañas que quieren complicarte, que quieren enredarte, que quieren engañarte. Hay voces extrañas que van a querer distraerte, sacarte del propósito y del destino que Dios tiene para tu vida. Esas voces pueden estar en las voces de algunos amigos, con propuestas, con intenciones equivocadas. Esa voz del extraño puede ser de un pensamiento propio que tal vez no esté alineado con la voluntad de Dios y te puede sacar del redil. Esa voz extraña puede venir del sistema, que tal vez a lo malo le está llamando bueno y que tal vez a lo bueno ya le está llamando malo. Y las ovejas del pastor, del Señor, debemos de saber discernir la voz que nos dice eso es incorrecto o eso es lo correcto, no lo que todo el mundo diga. Porque hoy estamos yendo hacia un asunto muy triste,
y es la decadencia moral de nuestra sociedad. Hoy en día ya pasó en Europa y ya llegó a Latinoamérica. Ustedes se dieron cuenta en Argentina, por ejemplo, que aprobaron el aborto. A mí me entristeció en el alma ver esa cantidad de mujeres celebrando a grito herido la victoria, entre comillas, de la declaración del Senado de Argentina cuando les aprobó el aborto. Esas mujeres gritaban, celebraban, saltaban. Yo decía, están celebrando el asesinato, están celebrando la muerte de sus propios hijos. Entonces, porque todo el mundo lo dice, porque todo el mundo se lo propuso, porque todo el mundo está de acuerdo, las ovejas del Señor también van hacia allá. En ninguna manera, porque la voz de nuestro pastor dice otra cosa, que Él es el dador de la vida. Como para poner un ejemplo, en el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Una característica de las ovejas es que conocen no solamente la voz del pastor, sino que conocen al pastor mismo. Si usted es oveja del Señor, usted debe de estar conociendo por la palabra a su pastor, que no es José Noé, que es Jesucristo. Una oveja del Señor, del prado del Señor, conoce a Jesucristo, medita la palabra, busca a Cristo en la Escritura. Si yo no busco a Jesús en las Escrituras, si yo no le pido al Espíritu de Dios que me revele a Cristo, cualquiera va a venir y nos va a engañar. Cualquiera va a venir y nos va a engañar. Y recuerde que estamos en tiempos muy peligrosos. Sigamos. Jehová es mi pastor. ¿Qué sigue después? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Esto tiene dos significados por lo menos. Uno, que todas mis necesidades están suplidas porque el Señor es mi pastor. Todo lo que yo tenga en necesidades físicas, espirituales, emocionales, van a ser suplidas porque el Señor es mi pastor. Y lo segundo es, lo que puede significar también esto es que como oveja he decidido no desear más que lo que el Señor, mi pastor, me dé. Yo como oveja que le digo a Él, tú eres mi pastor, he decidido que lo que tú me des estará bien. Con eso tengo, con eso me basta. Qué interesante, amados, que el mundo está desbocado en conseguir, obtener y se desesperan por adquirir. Pero Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Una oveja busca lo que su pastor le da. Como una oveja está a un nivel más bajito y el pastor es una persona alta, tiene la visión, puede sus ojos ver más allá. Una oveja por lo general también tiene problemas de visión. Por eso sigue al pastor, porque confía que donde el pastor la va a llevar, allí hay bendición. Si tú como oveja del Señor confías en que a donde Dios te va a llevar, a donde Dios te quiere poner, es la perfecta voluntad de Dios y es lo mejor para ti, tú simplemente lo vas a seguir y vas a estar bendecido. ¿Sabes cuál es el mejor lugar donde está la bendición? Cerca del pastor, cerca de tu pastor, porque Él te va a llevar a lugares de delicados pastos y Él te va a dar lo que realmente tu alma necesita. Tal vez el corazón del hombre desee unas cosas. Tal vez nosotros en nuestras emociones añoremos unas cosas, pero que el pastor diga: pero tengo otras cosas mejores para ti. ¿Cuántas personas se han desesperado porque los dejó un amor
Ay, no me voy a casar con fulanita. Ay, no me voy a casar con peranito. Y Dios pensando en una cosa, en un amor mejor, en un hombre, una mujer, pero poderosamente diferente, lleno de la gracia de Dios, y uno ahí llorando por un baboso ahí. Mi vida no vale nada sin ti. Ay. Y Dios, ay, esta ovejita. Si supiera lo que le tengo reservado, no se pegaría de eso. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué nos va a suplir? Porque Jesucristo es mi buen pastor. Como Jesucristo es mi buen pastor, Él va a suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas. Aleluya. En el versículo 2 ahora dice: en lugar de delicados pastos me hará descansar. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Estudiando un poquitico sobre las ovejas, encontré que una oveja no descansa a menos que 4 cosas estén alineadas. Una oveja no descansa a menos que 4 situaciones estén en orden. La primera, como la oveja es un animal tímido, si tiene miedo no puede descansar. La segunda, como la oveja es un animal sociable que anda en un rebaño, si hay fricción con otras ovejas, si hay discusiones o peleas en el rebaño, no se echa a descansar. Tercero, si la oveja está siendo fastidiada por moscas o por parásitos, no se va a poder echar a descansar. Y la cuarta es, si la oveja no está satisfecha, todavía está ansiosa por comer y beber, no se echa a descansar. Esto nos habla de que el descanso para una oveja viene porque su pastor ha tratado con su temor, con las fricciones, con sus plagas y con su hambre. Para que tú descanses, tu buen pastor va a lidiar con tus temores, con tus situaciones interpersonales, con los agentes externos que se están fastidiando y con tus necesidades. Yo quiero detenerme un momentico acá. Yo no sé cuál es el temor suyo para este año. Recuerda lo que te dije, que el 2021 el Señor, nuestro Dios Jehová, también quiere presentarse como nuestro buen pastor. ¿Qué temor te asedia? ¿Qué no te está dejando dormir? ¿Qué te roba el sueño? ¿Qué preocupación tienes por el hijo, por el esposo, por las finanzas, por el mañana, por tu salud? Si te contagias, si no te contagias, si se contagian los abuelos, tus padres, el estudio de tus hijos. ¿Qué te está angustiando? Porque tú le tienes que decir hoy al Señor: Señor, pastorea esta situación porque me produce temor. Pastoréame en medio de esta circunstancia que me está produciendo angustia, ansiedad, y por lo cual yo no estoy descansando. El buen pastor anhela que sus ovejas no sean fatigadas. Por eso las lleva a lugares de delicados pastos lo más pronto posibles. Pero tu corazón, ¿por qué está afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y dile: Señor, pastorea mi corazón. Esto me aflige, esto me angustia, Señor, tú eres mi pastor. Recuerda lo que la Escritura dice: para cada día del año hay un no temas. No temas. Porque Él bien sabe que muchas cosas pueden venir a generarnos temor. Y de seguro la incertidumbre de este año, de estos años por venir, pueden generar en otros temor, pero en el rebaño del Señor no debería generar temor, porque nosotros estamos confiados
en la roca de nuestra salvación. Si hay fricciones en tu casa, seguro que no tienes descanso. Si hay peleas, si hay discusiones, si hay altercados entre esposos o entre hijos, si hay dificultades en tu trabajo, si hay fricciones en tu lugar de trabajo, seguro que no estás descansando. Es muy difícil que tú y yo, como ovejas, si hay fricciones unos con otros, podamos estar tranquilos. Eso no deja dormir en paz. La Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, debemos estar en paz con todos. Busca la paz y síguela. Y hoy la invitación es a que tú le digas al Señor: Señor, pastorea mis relaciones interpersonales. Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, pastorea mis relaciones interpersonales. Aquellas áreas donde yo estoy en conflicto con alguien de mi casa, Señor, pastorea. Que tu vara y tu callado infundan allí aliento. Señor, tú eres mi buen pastor, por favor dame descanso. Y yo necesito que si hay fricciones en mi casa o en mi trabajo o con alguien, con un amigo, donde no hay conexión, donde hay una enemistad, mi alma no está descansando en esa área. Buen pastor, dile por favor: buen pastor, ven y pastoréame en esta área. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podrán representar las plagas, las moscas? ¿Qué cosas externas no te dejan descansar? Una deuda puede ser una mosca. Figurativamente, que no te está dejando descansar esa platica, y ay, ese recibo, y usted trata de matar eso y nada. ¿Qué agente externo, qué mosca, qué parásito hay por fuera, qué dardo del enemigo está tirando, que aún no te está permitiendo descansar, entrar en el reposo del Señor? Es necesario matar todas estas moscas, decirle al Señor que trate con las moscas, que las haga huir de nosotros para que podamos tener descanso, que esos factores externos que quieren venir a minar nuestra tranquilidad sean dispersadas por el Señor mismo. ¿Se ha visto una mosca quitando de las pulgas o espantándose las moscas? No tiene cola. Las vacas sí. Entonces las vacas todo el tiempo están moviendo la cola para quitarse las pulgas y las moscas que les molestan. Una pobre ovejita, ¿cómo hace? No puede. Por más que intente, no le da. Por eso necesita que el pastor le unja su cabeza con aceite. Eso lo vamos a ver después, para evitar que las moscas vengan y hagan nido y pongan huevos en sus fosas, en sus cavidades, y se produzcan larvas y infecciones, etcétera. Que Dios nos guarde de todas esas cosas externas que nos están robando la paz. Y finalmente, que todo lo que tú necesitas sea satisfecho por la provisión divina del Señor. Siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y nuestras necesidades por las que atravesamos en la vida, y que podemos estar seguros de que a su tiempo Él nos conducirá en su sabiduría y bondad hacia su gracia reparadora. Mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10 verso 9. Jesús en Juan dice lo siguiente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si usted necesita reposar en pastos delicados, me hará descansar, usted tiene que ir a Cristo. Juan 10:9.
Usted necesita entrar por Cristo. Usted necesita, Él es la puerta, Él es el buen pastor y Él es la puerta para entrar al reposo de Dios. Israel lastimosamente no disfrutó del reposo que Dios le iba a dar porque no confió en el Señor como su provisión en el desierto, como su pastor en el desierto. Ellos eran un gran rebaño, pero no miraron al Dios de los cielos como su pastor. Por eso no andaron en el reposo de Dios. Pero si tú y yo en este año 2021 confiamos que Él es el pastor, entonces seguro que a pesar de los enemigos, de las adversidades, de los bancos, a pesar del virus, a pesar de lo que sea, usted y yo vamos a estar en reposo. Aunque el mundo sea conmovido, usted y yo podemos estar en quietud y en reposo, porque así lo dice la Biblia, que en quietud y en reposo seremos salvos. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí habla, Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso lo dice Juan 6:35. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, cuando la escritura dice ahí en el Salmo, junto a aguas de reposo me pastoreará, esas aguas de reposo hablan de la satisfacción que produce lo que Dios provee. Dios nos va a llevar a sus fuentes de agua viva. Su palabra, recuerde lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, yo soy el agua de vida. Si vienes a mí, nunca más, y si bebes de mí, nunca más tendrás sed. Aquella mujer estaba bebiendo de hombres. ¿Cuántos hombres tenía aquella mujer o había tenido? 5 maridos, 6 el que estaba. El perfecto era Cristo, el número 7. Y ella bebió de Jesús, que fue su séptimo marido, y nunca más volvió a tener sed. Cuando nosotros bebemos de Cristo y de su palabra, la sed será satisfecha para siempre. No andaremos como loquitos de aquí para allá, de allá para acá, mirando qué satisface nuestra sed. No es extraño que perdamos nuestro descanso cuando correteamos de acá para allá, siguiendo los caprichos y las fantasías de nuestro malvado corazón. La única forma de recuperar la paz perdida es volviendo a Dios. Si hoy no tienes paz en tu corazón, Jesús es la puerta. Vuelve a Él. Recuerda lo que le pasó al hijo pródigo. Dice la Biblia que él en un momento, ¿qué hizo? Volvió en sí y dijo: ¿cuántos criados en la casa de mi padre tienen aún que comer? Iré a la casa de mi padre. Nosotros como ovejas perdidas necesitamos volver a la casa de nuestro buen pastor, a los cuidados del buen pastor. Número 5, vamos para la parte número 5. Confortará mi alma. En el Salmo 23, ahí en el versículo 3, luego David dice: confortará mi alma. Estudiando esta parte encontré que confortar el alma, yo tenía una idea equivocada de lo que era confortar el alma. Yo pensé que confortar el alma era cuando el alma estaba en un colchón comodísimo, confortable, muy chévere. Uy, el Señor es mi pastor, me pondrá por allá así todo chévere, donde yo voy a estar muy delicado. Ay, qué bueno, tan sabroso aquí. Pero resulta que esa palabra confortar significa en el hebreo traer hacia el arrepentimiento o hacia la conversión. Confortar significa redarguir, en otras palabras, exhortar para que uno vuelva en sí del error,
David sí que sabía de esto. Por eso bien le dijo: Señor, tú confortarás mi alma. Porque como oveja perdida, David, por su pecado, necesitó que Dios le confortara. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, yo también necesito que me confortes? Es decir, que me vuelvas al arrepentimiento, que me hagas volver a la casa del Padre, así como el hijo pródigo fue confortado en su alma a volver a la casa de su padre en arrepentimiento. Dios le dice a Israel: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Eso se lo dice en Oseas 4:1. Y cuando dice volver, es en el original la misma palabra de confortar, lo mismo que en Joel 2:12. Cuando dice convertíos, la palabra original es la misma de confortar. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es decir, que ustedes recuerdan que David había pecado, y David compuso dos salmos, el Salmo 51 y el Salmo 32. Veamos un momentico el Salmo 32 y cómo él rogó para ser confortado en su alma a causa de su pecado. Salmo 32. Ahí más adelante dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice él. Como oveja dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió como verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí David estaba clamando y fue confortado por la amonestación del Señor. Hay veces nosotros cuando pecamos necesitamos que el Señor conforte a través de una amonestación para que nos volvamos en sí, volvamos a Dios de nuestros malos caminos. Porque a veces recuerde que las ovejas nos podemos descarriar, y a las ovejas descarriadas el Señor las conforta. Entonces ya sabe como yo que confortar no es dormir en un colchón comodísimo, es cuando el alma es animada a volver a la senda de Dios. Y otra idea de confortar es en paralelo a lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. También confortar es animar a aquella alma que está cansada, muchas veces asociado a lo agotado, como dice aquí el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando uno está en pecado, cuando uno no está caminando con Dios, o cuando uno ha perdido la comunión con Dios, el alma se aflige, el alma se agota, el alma se cansa. Y ahí es donde uno necesita ir a donde el buen pastor, para que Dios como buen pastor vuelva a darle fortaleza al alma. Amén. Confortará mi alma. Ustedes recuerdan a Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y cuando Jesús resucita y se les aparece en la playa, llama a Pedro y empieza a hablar con Pedro. En otras palabras, confortó el alma de Pedro después de diciéndole: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿tú me quieres? Sí, Señor, tú sabes que nada más te quiero. Apacienta mis ovejas. Esa fue la manera en que el Señor confortó el alma de Pedro. No lo condenó,
no terminó de quebrar la caña cascada, como dice la escritura, ni de terminar de apagar el pábilo humeante. O sea, lo que ya se estaba apagando, no. El Señor no es así. Él restaura al quebrantado. Él levanta de las cenizas a aquel que clama por la misericordia del Señor. Si tú hoy estás en esa condición, digámosle: Señor, conforta mi alma. Conforta mi alma, Señor, porque he estado apartado de ti. He estado lejos de ti. Mi pecado me ha alejado del redil. Señor, por favor, conforta mi alma. Yo necesito nuevas fuerzas. Yo necesito que mi corazón nuevamente cante de alegría, que mi corazón se alegre, pero necesita que el Espíritu conforte, convenza, me lleve al verdadero arrepentimiento para volver al redil. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Finalmente, para terminar hoy, este versículo dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor es el que va adelante. La oveja confía que será llevada al lugar más conveniente para ella. La oveja no necesita saber dónde están los pastos. La oveja no necesita saber dónde está el agua, porque sabe que su pastor la va a llevar allá. En el 2021, usted no necesita saber más que el Señor es su pastor. Usted no necesita saber si va a haber, si el dólar subió o bajó. Usted no necesita saber si va a haber empleo, si no va a haber empleo, si lo va a picar el COVID, si no lo va a picar. No, usted necesita saber que el Señor es su pastor y usted es su oveja. Cuando usted y yo entendamos esto para el 2021, este va a ser un año de gran bendición, aunque para otros lastimosamente no lo sea. Para los que Dios no sea su pastor, ay de ellos. Pero los que hoy digamos: Señor, tú eres mi pastor, entonces tú me vas a guiar por sendas de justicia. Eso es decir, Señor, tú has trazado un destino, tú has trazado un camino, tú has trazado un propósito, tú has trazado caminos de justicia por los cuales yo voy a vivir y yo voy a caminar esa senda, y allí va a haber bendición. Si yo camino en obediencia, si yo camino a Cristo, que es el camino, entonces Jesús es el buen pastor, y él mismo dice: camínenme a mí, que soy el camino. Las ovejas caminan en Cristo, y por torpes que fuéramos, dice la escritura, no nos desviaremos del camino. Si usted está en Cristo, confíe. Por torpe que usted y yo seamos, Él no va a permitir que usted y yo nos salgamos del camino, porque estamos en Cristo. Porque Jesús dijo: los que el Padre me dio, yo no pierdo ninguno. Las ovejas que el Padre le dio a Jesús, Él no va a permitir que se pierdan. Yo quiero ser una oveja de su prado. Yo quiero ser una oveja que diga: Señor, quiero que tú me guíes, porque si tú me guías, yo voy a estar seguro que no me voy a perder. Y voy a estar en el mejor lugar. El lugar más bendecido es estar detrás del buen pastor, siguiéndolo. Ese es el lugar donde está la bendición. Detrás del pastor. ¿Dónde está mi pastor? ¿Qué me dice el pastor? ¿Qué me está enseñando mi pastor en la palabra? ¿Qué quiere él? ¿Qué quiere él? Y yo lo voy a seguir, y voy a seguir sus pasos, y allí va a haber gran bendición. Y finalmente dice: por amor de su nombre. Ninguna oveja se lleva el crédito. Ninguna oveja. ¿Quién se lleva el crédito? El buen pastor. Todo es para su gloria. Todo es para su bendita alabanza. Un comentario decía: los motivos de conducta de Dios hacia los hijos de los hombres son derivados de las perfecciones y bondades de su propia naturaleza. Es decir, todo lo que Dios hace por sus criaturas, por sus hijos, por sus ovejas, obedece a que Él es bueno y perfecto. Por ello, para Él la gloria.